de San Rafael. ¿Por qué? Porque ellos emitieron un comunicado donde hablan de la coparticipación. Coparticipación que la nación le da a la provincia y la provincia a su vez le da a los departamentos. Y bueno, de ese porcentaje que la nación le da a la provincia, señalan que después la provincia reparte poco hacia los departamentos, que se queda con el gran porcentaje y reparte menos del 15% a todos los departamentos de la provincia de Mendoza. Tenemos en línea a Bernardo Mercado, que es secretario de la Cámara de San Rafael, para que nos cuente un poquito este análisis y la visión que tienen ellos. Bernardo, ¿cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bi- Saludo a la audiencia mendocina. Muchas gracias por atendernos y bueno, queríamos hablar un poquito de esto porque nos parece interesante, porque por supuesto hoy todo el mundo, desde los gobernadores hasta los intendentes, todos reclaman dinero porque tienen que afrontar por supuesto sus gestiones y tienen responsabilidades. Entonces cuéntenos un poco el análisis que hacen ustedes desde la Cámara de San Rafael. Sí, primero es un tema que nuestra Cámara lo viene planteando hace varios años, no es un tema nuevo, Ujú. y yo diría para ponerlo en acto, lo ponemos en dos direcciones, que uno es un poco, y ya lo destacamos en alguna otra oportunidad de la anterior gestión de Suárez, que se hizo un reclamo de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles a la nación por regalías mal liquidadas dentro del entorno o el marco del conflicto entre La Pampa y Mendoza. Ujú. Nosotros eso nos parece un reclamo justo, es un reclamo que se había pedido desde la Cámara nuestra también, que se revisara y felizmente ahí en el 2023, antes de terminar su gestión, ingresó el reclamo en la Corte. Y entendemos que ese reclamo es genuino y es de un monto importante, porque son regalías mal liquidadas del año 73-74 a la fecha, así que imagínense que los montos son siderales y que de prosperar, por supuesto, podría ser el equivalente análogamente al resarcimiento de la promoción industrial que recibió la provincia de Mendoza, unos 1.023 millones. Entonces eso queremos ponerlo sobre la mesa de la política también para que la Corte Nacional avance sobre este tratamiento de estos expedientes a los efectos de que ya tener en algún momento una sentencia que avale la petición de Mendoza. Ujú. Y por otro lado sí nos parece importante que se revise el modo de coparticipar las regalías dentro del marco de la ley 6396 y sus modificaciones. Esta es una ley muy vieja que establece las cotas de distribución de la provincia de Mendoza con aquellos departamentos que tienen estos recursos energéticos, gasíferos, uraníferos, petróleo y demás, que coparticipen con los municipios. Actualmente la base es un 12% de lo que recibe la nación, desde la nación la provincia, lo que se derrama en los municipios, y entendemos que eso, que es parte de una de las tareas pendientes de la coparticipación de impuestos provinciales, es parte de un amplio diálogo y debate que deben llevar los legisladores para ampliar estos recursos y que estos recursos puedan mejorar las autonomías de los municipios y también hacia su desarrollo, inversiones en infraestructura que tanto hace falta y que de alguna manera nos dan a la actividad privada el marco para poder hacer inversiones, competir, etcétera, lo que se habla en esta época. Ujú. Entonces, bueno, un poco advertir a la mesa política de los que toman estas decisiones que hay una materia pendiente y también esto es un reclamo que han hecho algunos municipios, entendiendo que, y que la audiencia sepa que no todos los municipios de Mendoza participan de las regalías, son realmente pocos, son 6, entre ellos el sur con
en una pequeña proporción Alvear, pero básicamente Malargüe es el que más coparticipa de las regalías, después San Rafael y después sigue San Carlos, Las Heras, Luján. Sí, Un poco en ese sí. esquema es lo que está y es lo que pedimos alguna modificación y que esos coeficientes se vuelvan a estudiar y se vuelvan a poner en acción. Ujú. Ahora, entiendo el planteo que hacen ustedes desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, eh, pero a veces esos dineros que reciben los intendentes, en lugar de ser utilizados para todo esto que señala usted, inversiones en infraestructura, educación, conectividad, lo que sea, solamente los utilizan para ampliar su planta de personal, su megaestado municipal, y al final, bueno, no prestan los servicios y lo único que hacen es tratar de mantener como un voto cautivo dentro de los departamentos. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos Sí, para que eso no suceda? es interesante el interrogante que usted hace, pero mire, un tema claro, y la Cámara lo ha pedido, y lo ha pedido hace 5 años, son las autonomías municipales. Ujú. Precisamente acá en San Rafael se va a discutir, calculamos ahora a partir del mes de mayo, va a surgir la Constitución de San Rafael, su Carta Magna, dentro de un proceso que va a llevar hasta la aprobación del voto en el 2027 de toda la ciudadanía, si es que se aprueba, ¿no es cierto?, aprobar o rechazar. Pero a ver, Ujú. la cuestión es que hoy los municipios, yo hablo básicamente donde nosotros estamos, en el territorio de San Rafael, tienen lo que usted dice, una amplia discreción, pero también tienen límites. Lo que pasa es que muchas veces esos límites, o sea por la vía del Consejo, o sea por el Tribunal de Cuentas, muchas veces no hay un control estricto, o en lo formal cumplen, pero en lo real se desbarata como lo que usted recién señala, es Claro. decir, cuando un municipio dice tengo 100 obreros, pero en realidad tienen 100 que está dentro de la 1079 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de lo que está fijado en ese fleje, pero después tienen en lo informal otros 100 empleados, y bueno, la realidad es que ha excedido en su gasto corriente contra la ley con una picardía, Sí. digámoslo así, porque siguen contratando vía facturación o eso que le llama la temporalidad. Pero básicamente, si tenemos un marco constitucional en cada departamento de la provincia, uno tiene el marco donde controlar. Porque hoy el ciudadano controla a través del voto, a través de los mecanismos que fija la Constitución, como recién hablábamos, puede ser el Tribunal de Cuentas o el Consejo Deliberante. También le hemos pedido al Consejo Deliberante que hagan su tarea de control hoy, y los consejos deliberantes básicamente deberían gran parte de su tiempo dedicarse al control del Poder Ejecutivo, sea cualquiera, sea oficialista o no oficialismo. Mm. Pero bueno, esto es una mecánica. Yo creo que un camino es declarar la Constitución, cosa que nos va a dar una herramienta nueva a nosotros los ciudadanos comunes para hacer cuestionamiento. Hay por ejemplo, ordenanzas que son francamente, porque acordémonos que los presupuestos son aprobados por los consejos, pero hay ordenanzas o de estos tipos que son francamente inconstitucionales. ¿Pero a dónde lo planteamos? Porque hoy lo único que hay es un marco de las entidades autárquicas, que es la ley de municipalidades, y que deja una amplitud en algunas cosas. Pero a ver, para poner ejemplo, y un poco lo que usted decía, pueden hacer gastos corrientes, puede un municipio ingresar en el terreno de las economías que son propias y directas de las microempresas o microemprendimientos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso no hay un marco referencial. Entonces una de las partes pueden crear impuestos o no pueden crear impuestos. Entonces pueden competir, pueden haber entre municipios, pueden haber intercambios o acuerdos intermunicipales o entre los municipios que son colindantes, digamos. Bueno, todo ese marco tiene que haber una herramienta jurídica. Hoy la Constitución de la provincia la tiene, pero desde 1916 hay que ampliarla y tenía una concepción más centralista, más autárquica, y bueno, la Constitución del 94 lo puso en eje
las autonomías municipales en los 4 ámbitos que tiene. Entonces yo creo que ahí está la gran discusión. Por supuesto que nuestra Cámara quiere menos Estado, quiere menos burocracia, quiere desregulaciones, y eso está claro, lo venimos planteando hace varios años. Pero también es cierto que las infraestructuras se hacen con recursos, y los recursos en general salen del ciudadano común o de estas cosas como la regalía, y de alguna manera son las que creemos que derrame territorialmente. Bernardo, allí, bueno, estaba analizando bien detallado lo que es una microlegislación que están pidiendo, ¿no?, hacia adentro de los municipios, ir aclarando todos estos puntos que serían importantes también para achicar los estados municipales y que sean mucho más provechosos para los habitantes. Pero ¿qué, ya más o menos lo dijo, pero qué opinión tienen acerca de lo que va a ser la reforma laboral, que un juez también declara inconstitucional algún que otro artículo? ¿Qué les parece esa cuestión mega, ¿no?, para ir incluyendo e ir mirando la potencialidad que tiene el país para poder ir aplicándola también luego en las provincias, hablando un poco de que el sur va a ser tan importante en materia minera, en materia energética? Bien, mire, el tema, primero la reforma laboral planteada ya del inicio del gobierno nacional de esta nueva etapa es propicia para de alguna manera salir de la crisis de emergencia laboral que está planteada, recuerden, del año 2002. La Argentina del año 2002 hasta las 2023 e inclusive más adelante, en algunos meses, también está la emergencia laboral. La emergencia laboral es que hay un sector que que se encuentra en emergencia y no ha salido de esa etapa. Que ahí hay un montón de índices que no viene al tema, pero no hemos podido generar empleos formales y venimos con un estancamiento de más de 15 años. Entonces, dentro de ese ámbito hay un cambio de aire, y uno dice, bueno, se abren algunas puertas, vino la 70/23 en el inicio de este gobierno, después fue paralizada por la CGT, después vino la ley base y ahora está esta reforma. Ahora, esto en parte viene a solucionar los derechos a adquirir, es decir, es poco lo que se refiere a la gente que ya tiene su antigüedad, sus derechos ya adquiridos, especialmente sobre las nuevas contrataciones. Y obviamente que acá hay otro problema, que avanzamos en la legislación, y usted lo señalaba bien recién, pero bueno, va a quedar al filtro del Poder Judicial, sea de la Nación o sea de las provincias. Y ahí veremos qué pasa, porque es verdad que el coste argentino, la carga laboral nuestra, en la Argentina es el 51% de la base de una remuneración, entre aporte en contribuciones. O sea, cada 100 pesos se paga entre 50 y 53 pesos de cargas sociales. Chile, por ejemplo, está alrededor del 20-21 y Paraguay está al 16. Eso no es que no le ingresa al bolsillo del trabajador, el problema es que se lo lleva al Estado, y el Estado en eso que recién hablábamos, de los gastos corrientes, se centrifuga y es para vivir el día a día. Entonces, el problema es muchísimo más profundo en esa cuestión. El Poder Judicial lo va a revisar y nosotros también tenemos cautela. Me parece que, bueno, lo que se está viendo es que lo va a tener que resolver la Corte Nacional, si es constitucional o no. Algunos de los artículos, como usted refería, por ejemplo, las indemnizaciones en cuotas, la tasa de interés, las actualizaciones. Entonces, bueno, hoy las actualizaciones en materia laboral de las indemnizaciones, hay algunos fallos ahí que se han dado a la prensa, son leoninos, y es para fundir las microempresas, los microemprendimientos. Si bien nosotros tomamos riesgo en ese ámbito, pero no puede ser que una deuda se repotencie 2 veces la inflación, y eso es lo que está pasando en ciertos reclamos laborales también dentro de la provincia de Mendoza.
Bien. Entonces uno alienta eso. Me parece que hay un capítulo interesante de las nuevas, de los nuevos contratos. Me parece que está más a tono de la época y de los más jóvenes. No sé, que haya un banco de horas, que haya un régimen de vacaciones diferente. No sé, entiendan que, pero para ponerlo bien en acto y para la audiencia, es decir, no, usted tiene un empleado de más de 20 años, es decir, que empezó a los 18 y ahora tiene 38 años, tiene 35 días, es decir, que la empresa tiene de 12 meses, trabaja 10 y moneda, 10 y medio. Sí, sí. Entonces uno dice, bueno, ese costo, ¿quién lo cubre? Y a su vez en las épocas, porque lo continuo a veces también no es muy bueno para el obrero, para el operario, el trabajador. A veces fraccionarlo cada 7 días o de 10 días, bueno, eso la ley ya da ese marco. A mí me parece que es un tema de avance importante dentro de lo que se llama la modernización. Bueno, el fondo de asistencia laboral que va a permitir organizar un mercado de capitales y que las empresas, una parte de las cargas sociales de ese 51% que se derive ahí, es muy interesante porque va a permitir después netearse, es decir, la empresa que despide a alguien va a poder tomar el fondo para pagarle al trabajador. Muy bien. Pero bueno, eso tiene que pasar tiempo, hay 6 meses para entrar en vigencia, hay que ver cómo se organiza y se arma, pero bueno, daría este tema para ampliar y dar... Nosotros tenemos este debate instalado en la Cámara, lo estamos viendo, creemos que es un avance, que no es suficiente, creemos que también tiene que haber una limitación, un tope a las indemnizaciones por año. O sea, el régimen por ejemplo, el régimen chileno, usted tiene 20 años, son 11 mensualidades. Tiene 5, son 5, pero tiene 30 años, son 11. Pone un techo a la indemnización. Después podremos analizar si es justo o no, si es más o menos, pero yo digo que competitivamente, cuando nuestras empresas tienen que salir afuera, tienen que lidiar con todos estos aspectos contributivos. Bien. Pero bueno, es un tema que está a debate, es muy lindo y nosotros también lo indicamos y lo ponemos en la mesa. Bien. Pero bueno, también los recursos que son genuinos, que son de estos de no renovables, como las regalías, son importantes también despertar un poco a la política para armar el debate. Bien, Bernardo, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Bueno, saludo a toda la audiencia y gracias por poder ingresar en el norte ahí mendocino, que a veces nos queda tan lejos. No, por favor, que esté muy bien. Adiós, hasta luego. Adiós. Bernardo Mercado, del secretario de la Cámara de San Rafael, quien hablaba con nosotros. Cristina salió de su casa, ya llegó a tribunales en Comodoro Pi, fue un traslado de más